Bien, buenos días, hermanos. Pensé sin lugar a dudas en esta mañana de tratar de traer algo para el Día del Padre. Cuando pensaba en traer algo para el Día del Padre, dije, ¿cómo hacemos para en una reunión tan especial donde venimos a hacer memoria de nuestro Señor Jesucristo, hablar acerca del Padre? Y bueno, simplemente se me ocurrió, de pronto después de estar orando, estuve pensando en la comunión tan íntima que había entre el Padre y el Hijo, y dije, sin lugar a dudas que podemos hablar del Padre y del Hijo sin ningún problema, y que en esta manera vamos a poder estar recordando lo que el Hijo y el Padre pudieron vivir en común, cosas muy profundas, que después los animo que en su casa ustedes sigan con esta clase de pensamiento y lo puedan elaborar. Y hoy, más allá de recordar el Día del Padre, que bueno, en el mundo se hace tal vez como una cuestión comercial, para nosotros es muy importante poder reconocer que nuestro verdadero Padre es quien está en el cielo y quién es el que realmente tiene propósitos para nuestra vida, quién es el que es fiel con nosotros y nos ha dado muchas cosas. Estaba pensando en los discípulos antes de empezar con el tema. Fueron 11 los privilegiados de poder ser elegidos y poder estar al lado del Señor durante mucho tiempo. Fueron 3 años, creo que muchos de ellos no conocían realmente al Padre, no sabían quién era. Y de pronto aparece alguien que después de 30 años en la tierra se manifiesta y empieza a hacer el llamado, ¿no? Sígueme. Y allí empezó uno y dejó su barco y empezó a seguirlo. Y un recaudador de impuestos le dijo, sígueme, y allá salió Mateo a seguir al Señor. Y allí fue recogiendo a los suyos, a los que iban a estar al lado de él 3 años. Y en estos 3 años que estuvo con ellos, les dijo, bueno, ahora habló muchas intimidades con ellos. Y entre las intimidades que habló, les fue mostrando al Padre. El objetivo del Señor Jesucristo fue siempre mostrar al Padre. Eso, si nosotros lo vemos en todos los evangelios, vamos a poder cruzarnos de punta a punta y poder ver de que Él solamente siempre hablaba que la gloria, ¿para quién era? Para el Padre. El conocimiento era, dice, el que me conoce a mí, ¿conoce a quién? Al Padre. Entonces, cuando veía esto, yo en este tiempo decía, ¿qué es lo que ha comunicado el Hijo acerca del Padre? Y vamos a leer solamente 5 textos como para dar una introducción. Sé que hoy tengo que ser breve. Mateo 5:48, yo sé que ya los tienen preparados, pueden leerlos en la pantalla porque vamos a ir muy rápido. Dice, el primer punto que el Señor les enseña a los suyos es que el Padre es perfecto. Dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Vuestro Padre es perfecto. Cuando empieza y yo quiero que los 5 textos que vamos a leer no son al azar, sino que tienen relación directa con lo que se va a vivir después, con lo que tal vez se entraba en la mente de ellos para poder mirar para adelante. El segundo texto que leemos es en Lucas 6:36. El Padre es misericordioso. El Padre es un Dios de misericordia. Dice, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre que es misericordioso. Es un atributo de parte de Dios. Juan 3:35 dice, el Padre es un Padre amoroso con el Hijo. El Padre es un Padre amoroso con el Hijo. El Padre miraba al Señor Jesucristo y le podía amar indudablemente con todas sus fibras íntimas. Dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El próximo pasaje dice que el Padre es quien glorifica al Hijo. Juan 8:54. Dice, sí. Respondió Jesús, sí, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es ¿quién? Vuestro Dios. Para vosotros vuestro Dios, para mí mi Padre, que es quien me glorifica. Ahora, Mateo 7:11 es un pasaje que me encantó para traerlo en esta mañana, porque el Padre es quien da buenas cosas al que se las pide. Y dice, pues si vosotros, o sea, el mundo, nosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos
dará buenas cosas a los que se las pidan. Bueno, es indudable de que todos estos textos, sin lugar a dudas, que fueron cavando y haciendo mella en el corazón de los discípulos. Y podríamos tener un montón más de textos, ¿no?, donde él describía al Padre y donde lo hacía conocer. Podemos leer los evangelios y vamos a ver, hoy Misael nos trasladaba un montón de textos bíblicos a través de lo que decía y de lo que comunicaba, ¿no? Es lo que la Biblia dice acerca del Padre. Ahora, la pregunta es, hoy, ¿cómo hacer para recordar al Hijo? ¿Cómo hacer para recordar al Hijo hablando del Padre, como decía al comienzo? Y bueno, para esto yo quiero solamente ver 3 momentos muy especiales donde hubo una comunicación entre el Hijo y el Padre, donde nadie más podía estar metido, donde en ese lugar o en ese mismo momento era un lugar muy especial, un lugar donde solo el Padre podía hablar o el Hijo podía hablar con Él, donde había un corazón con corazón que estaban conectados plenamente para llevar adelante un propósito perfecto. Habían pasado 3 años del ministerio del Señor y sus discípulos habían escuchado todas las enseñanzas. Este es el preámbulo de lo primero que vamos a ver. Habían preparado la Pascua. Los discípulos habían participado de la Pascua ya. Y bueno, estaban en aquel momento, participan del vino, participan de la copa. El Señor les dice el significado de cada una de las cosas que habían participado. Y en ese momento cae como una bomba una declaración del Señor que dice una noticia que es tremenda. Dice, uno de los que está aquí con nosotros es un traidor. Uno de los que está con nosotros es un traidor. Por 30 miserables piezas de plata me va a vender. El valor que tengo, si bien no lo dice literal así la palabra, pero todos sabemos la historia, fue el precio que se le puso a la cabeza del Señor Jesucristo. Eso es lo que valgo. Ahora, me encanta porque en Lucas, que sí vamos a basar todos nuestros 3 pensamientos en el libro de Lucas, vamos a leer en el capítulo 22, porque aclara algo hermoso, porque dice de que si bien había un traidor, alguien que iba a ser el encargado de ir y entregar al Señor Jesucristo. Fíjense lo que dice en Lucas 22, 22. Dice, así la palabra de Dios, a la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. Lo voy a leer de nuevo. Dice, a la verdad, el Hijo del Hombre no va porque hay alguien que lo va a traicionar o porque lo va a entregar, sino que va, ¿por qué? Porque es lo que está determinado. Y estaba hablando acerca del proceso de salvación, el proceso de la cruz. Él estaba mirando hacia adelante y dice, por más que no me traicionara, el plan era este. Estaba premeditado desde antes de que ustedes estuviesen aquí, que esto iba a suceder. Solamente es un instrumento más que tengo en las manos para poder utilizar. Pero había uno que era el traidor. Me llamó la atención porque en el mismo Lucas dice que después de que el Señor hace esta declaración tan terrible de que iba a haber un traidor, salen algunas voces y algunos de ellos se empiezan a pelear quién iba a ser el mayor, después que el Señor fuera traicionado. Y uno lo puede leer en el relato y dice, pero ¿cómo? No entendieron nada. El maestro iba a ser crucificado, lo iban a entregar después de 3 años de estar con ellos y ellos se pelean quién va a ser el mayor. Así como otro de los discípulos que todos sabemos y conocemos, dijo, aunque todos te dejaran, yo no te dejaré. Si tengo que ir a la cárcel y a la muerte por ti, voy a ir. Y el Señor le tiene que decir, me vas a negar. ¿Sabes qué, Pedro? Me vas a negar. Vos vas a ser el que me vas a negar y me vas a dejar solo también. Ahora, sin lugar a dudas que era un momento especial para el Señor. De hecho, que no estaban junto a Él. Ahora, después de esta pelea o de esta discusión entre ellos, dice que el Señor sale caminando y se va hacia el huerto. Y yo los invito a que vayamos a este lugar tan difícil de entrar. Porque a veces lo pasamos tan rápido cuando hacemos la lectura, pero no nos damos cuenta qué fue lo que pasó realmente en ese lugar. Cuando leí esta semana y releí el texto, decía, se me ponía la piel de gallina y decía, un lugar difícil. Un lugar difícil para entender a nuestra mente, un lugar difícil para poder comprender lo que estaba pasando.
Lucas 22:41 dice la palabra, y él se apartó de ellos, porque no podía ir con ellos. Y él se apartó de ellos a distancia como un tiro de piedra. Estuve buscando cuánto es la distancia y dice simplemente con la fuerza que podía tener una persona para tirar una piedra. O sea, salió con todos los discípulos. Dice que los discípulos después de haber estado discutiendo salieron tras él. Algunos quedaron en un lugar del camino cuando entraron al huerto y el Señor le dirigió a dos y les dijo, vengan un poco más acá. Y cuando llegó hasta un punto, les dijo, ustedes también quédense aquí. Y él dice que de allí caminó como un tiro de piedra. Y se fue más adelante. ¿Por qué? Porque tenía que estar solo. El momento que iba a vivir era único. Y la declaración que vamos a leer es única. Y no quiero faltar el respeto. Y en esta mañana quiero ser fiel a la lectura, a pesar de los pensamientos que tuve en estos días. Fíjense lo que dice Lucas 22:43, que es el primer punto que vamos a analizar en esta mañana. Dice 22:42. Dice, diciendo, se fue un tiro de piedra y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuántas veces leyó este texto, hermano? ¿Cuántas veces vino y lo leyó en 2 segundos y lo pasó de largo? Y como conocemos el final de la historia, tal vez no nos llama la atención o de pronto no sabemos lo que estaba pasando en ese lugar. Por eso digo que es un lugar sagrado, un lugar de encuentro de hijo solo con el Padre. Ahora me llama la atención porque ¿cuál era la copa? ¿Cuál era la copa de la que estaba hablando? Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Y la copa, estuve anotando algunas cosas que no son sugerencias. Era un juicio injusto, era menoscabo a su persona, burlas, afrentas, azotes físicos, la carga de la cruz, que sin lugar a dudas necesitó ayuda para llevarla. Maldición, maldito el que muere en un madero. Eso era la copa. Tortura física. Vamos a leer en el pasaje y vamos a ver lo escueto que es el pasaje. Sin embargo, cuando vemos la copa que el Señor estaba mirando, porque Él nunca había dejado de ser Dios, en su humanidad Él podía mirar frente a Él esto que se venía. Y podía ver todo lo que iba a pasar. Y yo me imagino como una gran película, una escena donde iban pasando estas cosas. Y tal vez que la tortura física, la corona de espinas, los clavos en sus manos, los clavos en sus pies, eran solo un evento secundario, al lado de que cuando llegó la escena más terrible de la película, que cuál era cargar los pecados de toda la humanidad. Un Dios santo, sin pecado, hecho pecado por nosotros, para que nosotros pudiésemos ser justificados en Él, para que nosotros pudiésemos tener vida en Él, para que nosotros pudiésemos encontrar en Él, en toda la humanidad pudiese encontrar en Él la salvación de su alma. Ahora, estaba pasando esto, y no solo que ve lo que está pasando en esta escena, dice, la carga del pecado significa separación con el Padre. Es el abandono del Padre. Nunca hemos estado separados. Nunca hemos cortado la comunicación. De hecho, de que estaba en ese lugar solo con Él. Y puede ver esto que está sucediendo. Y lo puede ver y lo puede empezar a estar sintiendo. Porque ¿saben qué dice la Biblia? De que su dolor era dolor de muerte. ¿Saben qué dice la Biblia? De que el sudor que tenía eran como grandes gotas de sangre que caían hacia el piso. ¿Era lo que estaba padeciendo en su humanidad? Termina la película y él sabía que se tenía que enfrentar con la muerte. Con la misma muerte él se tenía que enfrentar. Y hace esta oración y dice, Padre, si puedes, pasa de mí esta copa. Ahora,
es indudable que la interpretación de esta solicitud al Padre nada tenía que ver con negarse al plan perfecto de parte de Dios. Era un plan hecho entre ellos y sabía lo que iba a hacer. ¿Saben qué? Creo que la interpretación más correcta de este texto sería si hay alguna otra forma para que los pecadores puedan ser salvos que yo yendo a la cruz. Revela ahora esta forma, Padre. Es tremendo lo que me viene. Es terrible lo que voy a pasar. Si bien sé y puedo sentir lo que va a venir, es muy duro. Su perfecta humanidad se ve en la agonía que acompañó a su oración. Sin embargo, del cielo no hubo respuesta. Solo dice la Biblia que hubo un ángel que bajó del cielo para darle fuerzas, para fortalecerle. No hubo cambio de planes. Y cuando yo pensaba en esto decía, Señor, ¿tanto me amaste? ¿Tanto me amabas con el Padre como para hacer esto por mí? ¿Esta decisión la habías tomado porque nos estabas mirando a nosotros? Alberto, estabas en el plan de Dios. Rolando, estabas en el plan de Dios. ¿Cuántos de los que hemos creído estábamos en el plan de Dios y allí se estaba jugando nuestra vida eterna, nuestra salvación eterna? Voy a la segunda escena de comunicación privada con el Padre. La segunda etapa después de que pasa esto, el Señor es confortado y pasan unos momentos, es arrestado. Ya habían realizado el injusto juicio que él podía ver. Su cuerpo y su mente habían sido golpeados de manera física y psicológica. Ya había recibido los latigazos, había empezado el camino hacia la cruz y dice que cuando va llevando la cruz se cae y recogen a un soldado, a un campesino que se llamaba Simón de Cirene, le ponen la cruz y le dice ayúdalo porque no da más. Y este carga la cruz y empieza llevando y me impacta que en aquel camino dice de que él empieza a ver a las multitudes y ve a las mujeres llorando y su corazón seguía repartiendo misericordia. Y le dice, no lloren por mí. No soy el problema yo acá. No lloren por mí. Y sigue el camino directo a la cruz. Lucas en el versículo 32 del mismo capítulo, dice, escuchen lo escueto del pasaje, dice, llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Es todo lo que dice. ¿Qué pasó cuando llegaron allí? Crucificaron un malhechor a la derecha y otro a la izquierda. Y en el medio, un santo salvador. Yo decía, malhechor, un santo salvador, el que nos iba a salvar a nosotros, el que ponía su vida para nosotros. Y de esta manera viene un segundo pedido de parte del Hijo, que también me impacta y que es una comunicación privada entre Él y el Padre. Versículo 34. Fíjense que me llamó la atención el texto porque dice, y Jesús decía. Y Jesús decía, ese decía, ¿saben qué me hizo pensar? De que no fue una vez que lo dijo, que no sé cuántas veces lo dijo, tal vez cuántas veces lo repitió en este camino, que miraba a las mujeres, que siguió, que miraba a los soldados, que miraba la escena, que iba reconociendo lo que venía. Dice, y él decía una oración al Padre, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En el medio del dolor, de la angustia, de la tristeza, de la desesperación que cualquiera de nosotros podría haber tenido, tal vez que si hubiésemos estado nosotros en ese lugar, hubiésemos dicho, Padre, es hora de que mandes a tus ángeles y me saquen de este lugar. El tormento es terrible.
La situación de lo que estoy pasando es increíble. Nunca creí que iba a ser este dolor, este sufrimiento. Nunca creí esta traición. Y Él seguía regalando perdón y misericordia. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No solo que Él los perdona, porque Él sabía que los había perdonado, sino que aboga por ellos e intercede por ellos para que el Padre los perdone. Qué maravilloso Salvador que tenemos. Qué maravilloso Salvador. Tercer pedido del Hijo hacia el Padre. Lo vamos a ver en el versículo 46. El pueblo estaba mirando, dice la antesala de esto. Los gobernadores se burlaban de él. A otros salvó, sálvese a sí mismo, ya estaba crucificado el Maestro. Los soldados también le escarnecían, aquellos que habían venido con el látigo y que estaban frente a él, acercándose y presentándoles vinagre, dice la Biblia, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. El suceso era espeluznante. Pasaron varias horas más. Y en Lucas 23:46 dice un texto que es maravilloso. Dice, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Padre, la tercera petición, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Saben qué? Tal vez alguno de nosotros o el mundo podría haber tenido dos escenarios posibles de esta oración. Y podría haber pensado que cuando el Señor le dijo esto al Padre, podría decir, el dueño de la vida se dio por vencido. El dueño de la vida fue vencido y se terminó. El Señor supo que no soportaba más tanto dolor y se resignó a unas últimas palabras como quien quiere entregar lo último, de decir, basta, hasta acá llegué. Sabía que la muerte estaba golpeando a la puerta y esto marcaba que todo había terminado, que todo lo planificado allí estaba llegando a su final y que el Maestro moría ahí para nunca más vivir. Ahora, es maravilloso porque el libro de Juan nos da un texto que es maravilloso que sucede antes de esto. ¿Saben qué? ¿Me pones, por favor, San Juan capítulo 19, versículo 30? ¿Saben que antes de decir el Señor, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, dijo, consumado es? Consumado es. Si leeríamos todos los evangelios juntos, podríamos decir, después que el Señor dijo, consumado es, levantó los ojos al cielo y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Saben qué es esto? El consumado es, habla de que la obra había sido terminada, que ya estaba todo concluido, que el plan perfecto de Dios se había cumplido a la perfección y que todo lo que le correspondía al Maestro estaba terminado allí. Llegaba ahora el momento de la muerte. Llegaba el momento donde Él iba a entregar el Espíritu al Padre y le iba a decir, Padre, no puedo más que confiar en ti. Pero no porque no te tenga confianza, sino que deposito mi confianza plena en vos, sabiendo que la parte de la obra que te corresponde la vas a hacer. Sé que me vas a resucitar y que va a haber triunfo y que va a haber victoria y que me vas a sentar al lado tuyo. Sé que vas a hacer eso. Por eso es que encomiendo en vos mi espíritu. La parte mía ya la terminé. Todo lo que me correspondía lo hice. Me encargaste esto. Padre, todo está cumplido. He terminado con la obra. Ahora es tu parte. Decía un escritor y dice,
fue una gran declaración de fe y entrega, no una derrota. Fue una gran declaración de fe y entrega. Él sabía que el Padre lo levantaría de los muertos, dándole victoria y sentándole a la diestra de él. El camino de la resurrección estaba trazado y preparado. Ahora el plan perfecto del cielo se culminaría o se terminaría con lo que el Padre iba a hacer. Y en esta mañana pensaba que todos conocemos que al tercer día después el Padre lo resucitó. Porque si no hubiese habido victoria sobre la muerte, hoy vana sería nuestra fe. Hoy no estaríamos aquí, no tendría sentido venir a la cena y hacer un recordatorio de un muerto. Y dije, qué bueno que es para nosotros hoy poder estar en este lugar y hacer memoria de un Cristo vivo, resucitado, poderoso, sentado al lado de Dios, que pronto va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a pensar en este sacrificio tremendo. Y yo quiero que hoy no te pierdas la oportunidad de poder agradecer al Padre y al Hijo por el plan perfecto. El Hijo ocupó su lugar, el Padre ocupó su lugar para que vos y yo tengamos vida, para que cantemos que Dios es bueno. Sin lugar a dudas que sé que hoy varias familias están apremiadas con el tiempo. Voy a tratar de hacer un cierre en menos de 5 o 10 minutos para que, aparte de llevarnos esto de que es adorar a Dios y de pensar en Él con una altura superior, podamos pensar también en nuestras vidas y nos llevemos algo práctico como desafío para esta semana. Me encantan los desafíos, hermanos. Me encanta y ustedes van a ver de que cada vez de que me toca dar la palabra termino diciendo, hermanos, los desafío. Pero sin lugar a dudas porque ha sido lo que ha pasado en mi vida, ¿no? Y el Señor me ha desafiado a mí a hacer cambios en mi vida, a tener modificaciones en el carácter, en la conducta, en la forma de pensar, en el acercamiento hacia Él. Y hoy estaba pensando, toda esta semana estuve pensando, cuando iba armando el mensaje de hoy, decía, después de que todo lo que vimos, de lo que los discípulos aprendieron del Padre, cuando pudieron ver la obra de la cruz y todo eso se llevó adelante, ¿habrán pensado que el Padre había cambiado? ¿Que ya no era tan bueno? ¿Que no era un Padre misericordioso? Porque no había tenido misericordia ni de su propio Hijo. ¿Será que la figura del Padre había cambiado en este proceso? Y sin lugar a dudas de que yo digo, y la Biblia lo dice que no, que el Padre sabía que lo mejor que nos podía pasar era que el proceso siguiese tal cual como estaba planificado y que la obra de la cruz tenía que ser como fue y que no había otro camino o un atajo para poder hacer para nuestra salvación. Pensaba en esta semana que el sacrificio por nosotros ya fue efectuado, ya fue terminado. Y si nosotros creímos y aceptamos su perdón, la Biblia nos dice que hoy ya somos hijos del gran Rey. Somos hijos del Padre, Él nos ha adoptado como hijos suyos. Lo podemos leer, vamos a leer Efesios capítulo 1, versículos 5 y 6, donde podemos ver claramente de que nosotros ya hemos sido adoptados, dice ¿en amor de quién? Del Padre, del Hijo hacia nosotros, habiéndonos predestinado para ser, ¿qué? Adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Pasamos al 6, dice, ¿para qué? Con un propósito. Hermanos, hemos sido comprados, hemos sido adoptados con un propósito. Alberto decía, estamos en el último tiempo en su oración y tenemos el desafío personal de lo que Dios hoy nos está llamando para hacer a cada uno de nosotros en nuestra vida en particular. Y no podemos hacer caso omiso a la voluntad de Dios y lo que Dios está requiriendo de cada uno de nosotros. Y saben que a veces me da vergüenza en mi vida poder decir, ¿por qué no hay proyectos más profundos? ¿Por qué no hay proyectos diferentes y nos mimetizamos con el mundo y vivimos casi de una manera igual o corriente que ellos, siendo que hemos sido llamados, ¿para qué? Para vivir como hijos del Rey. ¿Saben qué? Esta semana pensaba de que a veces vivo como el pordiosero que vive a la vuelta de mi casa.
que ando en harapos de lunes a sábado y que el domingo me pongo la ropita y vengo a la casa de Dios y muestro una imagen donde muchos pueden comprarla y muchos pueden pensar de qué es mi vida en realidad, y el resto de la semana no soy hijo del rey. Ando con la ropa sucia, ando con los agujeros en mi vida. Y decía, ¿para esto hemos sido llamados? ¿Saben qué? Hubo un texto que lo hemos leído muchas veces y es acerca de cuando la Biblia dice, en 3 partes de la Biblia solamente se usa la palabra Abba Padre, que nosotros hasta la tenemos en un himno. Y cuando esta semana estudiaba sobre esto, ¿saben qué? Muchas veces escuché que es papito querido, que es como un método de amor afectivo. Y saben que, hermanos, nada que ver. En ningún momento la palabra, en ningún momento el Señor Jesucristo lo llama al Padre papito, porque no le hacía falta. Porque este Abba viene del arameo. ¿Y de qué habla? De una intimidad con el Padre. Entonces yo decía, ¿y puedo tan libremente hacer y decir, sí, Abba Padre, si no tengo el mismo pensamiento que el Padre? Si no tengo la misma voluntad que el Padre, si no conozco al Padre. Hemos sido llamados con un propósito. Ahora, a las 10 termino. Permítanme usar estos 3 pedidos del Señor para traer algo práctico para nuestra vida. Lo primero que quisiera utilizar o que quisiera tal vez hoy manifestarles a ustedes, que saco la primera enseñanza cuando el Hijo se acerca al Padre en esta intimidad y le expresa el deseo de su corazón o lo que había adentro cuando le dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. ¿Saben qué? Me di cuenta de que no está mal en muchos momentos de nuestra vida acercarnos a Dios y decirle que pase si Él quiere nuestra copa, la copa que estamos viviendo. ¿Saben qué? Pensaba que a veces la copa es que te dieron un diagnóstico de salud que no esperabas. Fuiste al médico y te dijeron, ¿sabes que descubrimos un tumor? Y bueno, no tiene sanidad, no sabemos cómo hacerlo, para la medicina no hay solución y empezamos a caminar. ¿Y estaría mal pedirle a Dios que saque la copa? Tal vez estás por perder el trabajo porque no aceptaste hacer algo que no te correspondía, que iba en contra de tus principios, y estás pensando cómo voy a hacer para afrontar mis compromisos, y te acercás al Padre y le decís, Padre, ¿puedes sacar esta copa? ¿Estaría mal pedir esto? Tal vez, hermano, estás pasando por un momento de dolor indecible en tu alma. Y ya es como querés borrarte, irte, salirte de tu vida. Y le decís, Padre, pasa de mí esta copa. Creo que no está mal, hermanos. ¿Saben qué sí está mal? Si no termino la frase como la terminó el Señor. Pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Pensaba que en esta semana, tal vez, hermanos, si estamos viviendo por momentos difíciles, si tenemos algún amigo, algún compañero de trabajo, alguien que está viviendo alguna complicación, pueden ser palabras de aliento. Pasa de mí esta copa, si es tu voluntad. ¿Saben qué es eso? Alinear nuestros propósitos con el propósito de Dios. Y que vayan en similitud, en el mismo camino, en la misma dirección. Segunda frase. Y me alegró el alma esto, porque dice, Padres, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Saben qué? El otro día tuve la oportunidad de hablar con alguien que no se podía perdonar lo que había hecho hacía mucho tiempo atrás. Y dice, pero yo le he pedido perdón a Dios, sin embargo en mi mente vuelve, y claro, el acusador está allí, y martilla, y cada vez que quiere actuar e ir para adelante, martilla y martilla. Y yo decía, qué bueno que es tener este Padre perdonador.
porque supo perdonarme cuando no sabía lo que hacía. Qué bueno que es que el Señor nos haya perdonado de las cosas que ni siquiera sabemos que ya nos ha perdonado. Estaba pasando por el lado de la multitud y decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No puedes dejar o irte de este lugar sin pensar que Dios ya te ha perdonado. Si le has pedido perdón, Dios te ha perdonado. Es una batalla que tenés que dar en tu mente, pero el perdón está ganado, hermano. No hay nada que te pueda acusar, no hay nadie que te pueda acusar, porque tenemos abogado para con Dios. Porque tenemos a alguien que está intercediendo para con el Padre. Y Él es el que nos da la libertad y rompe las cadenas de nuestra vida. Tercer punto. Dice que lo último que le pidió, dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y tal vez ninguno de nosotros en esta semana está pensando en morirse. ¿Qué nos puede pasar? Pero yo creo que hoy sería fantástico para nosotros decirle, Padre, en tus manos encomiendo mi vida, toda. Esto es lo que me queda de vida, poca, mucha, no sé. Esto es lo que me queda. La quiero encomendar en tus manos. ¿Sabes por qué? Porque tengo confianza en vos. Porque sé que vas a hacer lo mejor para mí. Porque sé que tus proyectos y tus planes son los mejores, son planes de bien para mi vida. ¿Te animás a entregarle todo? ¿Te animás a entregarle todo? Te dejo un broche de oro para que lo tengas en cuenta. Seguramente que lo sabes, pero que a veces no lo vivimos. ¿Me pones Lucas 24:49? Ya había pasado la obra de la cruz, había pasado todo esto. El Señor había resucitado. Y dice, habla con los de Él y les dice, aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Quedaos aquí en Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. ¿Qué era, hermanos, esto? ¿El sello de qué? Del Espíritu Santo. Hermanos, hemos sido sellados con el Espíritu Santo. ¿Creemos que en nuestra vida tenemos vida de parte de Dios a través del Espíritu? Yo creo que sí. Bueno, vivamos a esta altura. Tengamos una semana que sea a esta altura. A una altura de gobierno del Espíritu Santo. A una vida de altura del gobierno del Espíritu Santo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya no vivo más en la carne, ahora vivo en la fe del Hijo de Dios. Quiera Dios bendecir su palabra y que en esta mañana nos vayamos contentos del Salvador que tenemos, que hayamos disfrutado de estar en la reunión de la cena, que hayamos podido pensar en lo que nos desafía el Señor cada domingo a venir y a proyectarnos a este poco de vida que nos queda. Es muy rápido, muy fugaz. Pero en eso rápido y fugaz podemos tratarlo de vivir para Él o podemos tratar de hacer la nuestra.